Bien, muchachos, entonces fíjense, para hoy tenemos pautado ver el tema de funciones. Sí, déjenme colocarlo acá. Funciones. Sí, es importante poder aprender a definir funciones en Python. ¿Por qué razón? Bueno, por la sencilla razón de que lo que viene después, que es la programación orientada a objetos, debe tener claro que se define una función para poder entonces poder declarar la clase y sus atributos. ¿Sí? Y luego poder hacer petición de esos atributos para poder caracterizar un objeto como tal. Entonces, finalmente termina estableciéndose una función y si nosotros aprendemos claramente qué es la función, podemos entender entonces que en la programación orientada a objetos, vamos a poder entender claramente qué es lo que estamos definiendo nosotros como una clase y como y cada uno de los atributos correspondientes. ¿Sí? Perfecto, atributos y métodos. Perfecto. Bien. Entonces, para definir una función en Python utilizamos la palabra clave def. Vean que una vez que yo coloco def, se coloca en azul. ¿Sí? ¿Qué significa definir? ¿Sí? Luego, lo que para poder definir la función, yo simplemente voy a decir cómo se va a llamar la función. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo tengo una función que va a multiplicar dos números, ¿verdad? Entonces, la vamos a llamar función multiplicar. ¿Sí? La función multiplicar, luego después de colocar el nombre de mi función que se llama multiplicar, se coloca lo que se llaman los argumentos, ¿sí? Los argumentos son lo que realmente van a poder decir cuáles son los valores de la función que van a cumplirse, que se van a obtener o cuáles son los datos de entrada sobre esa función para que se pueda ejecutar la función como tal. Repito, porque a lo mejor suena un poco trabalengua. La intención es poder decir cuáles son los parámetros que van a ingresar o cuáles son los datos de entrada que yo voy a obtener para luego poder hacer todo lo que vaya a hacer, todo el procedimiento siguiente, para entonces decir que se ejecute esas operaciones y una vez que se ejecute esas operaciones poder obtener un retorno en función de las operaciones, pero necesito unos datos de entrada. Entonces voy a colocar aquí como datos de entrada unos datos A y B. Luego vamos a saber cómo poder declarar cada uno de esos valores A y B de tal manera de que dependa si es un tipo de variable específica, ¿sí? O es un tipo de dato específico. En este caso solamente tenemos A y B y vean que si nosotros nos paramos sobre ellos, me imagino, bueno, no, aquí no aparece, pero luego cuando convoquemos la función, vamos a ver qué puede hacerse. Entonces, vamos a decir un valor C, sí, cualquiera, y vean que ese valor C no lo estoy declarando, sí, en ningún momento dentro de mis parámetros de entrada, sí. ¿Qué va a hacer este valor? Va a tomar el valor de A y lo va a multiplicar por el valor de B, ¿sí? Y luego le voy a decir que retorne, ¿sí? Con la palabra return, quiero que retornes el valor de C, ¿sí? ¿Para qué? Ahora fíjense, ¿se acuerda que antiguamente yo podía hacer esta operación? Le pedí al usuario un valor de A, un valor de B, y yo después podía hacer la operación y tenía que utilizar un print. Supongamos, si yo digo multiplicar aquí abajo, ¿sí? Vean entonces que cuando yo le doy aquí multiplicar y me paro acá, pasa que no me están saliendo los valores de referencia. No sé si es que están desconfigurados. Pero lo cierto es que con los valores de referencia, cuando yo me paro acá, él debería indicarme, mira, primero inserta un valor de A. No lo está haciendo, no sé por qué. Bueno, cualquier cosa después lo veremos. Pero casi siempre aparece un comentario acá que te dice, inserta primero un valor y luego inserta otro valor, así como en Excel. No sé si lo han visto en Excel que les dice, primero coloca el rango, luego coloca el número de valores. Por ejemplo, usar la función contar sí. ¿Sí? Bueno, lo primero que te aparece en contar sí, te dice, ¿en dónde voy a contar? Bueno, en este rango. Ok, perfecto. ¿Qué valores voy a contar?
Bueno, vas a contar los que sean iguales a uno. Ok, perfecto. ¿Y quieres que sean los valores exactamente iguales a uno o los valores que no sea, que se aproximen a ese valor? Bueno, los que sean exactamente, entonces es verdadero. Entonces tú vas colocando cada uno de esos parámetros dentro de la función para que pueda ejecutarse, ¿correcto? Bien, entonces vamos a poner que yo coloco el 2 y el 4, ¿sí? Le doy play y vean entonces que él debería arrojarme un valor. Multiplicar, multiplicar. Esperemos un momento a ver. Si por lo menos me refleja un error, entonces vean que me da 8. ¿Sí? Porque él está tomando el valor de 2, que es A, el valor de 4, que es B, y los está multiplicando y va a retornar el resultado, que es el valor de C. Es decir, es lo que me va a entregar y el retorno es 8, que es la multiplicación de los dos números. ¿Entendido? Ok, perfecto. Hay ejemplos, por supuesto, un poco más complejos que permiten ver de que tengamos que establecer una definición clara de una función para poder utilizarla para varios casos, ¿sí? Por ejemplo, yo coloqué por allí en una prueba algo de teoría combinatoria, ¿sí? ¿Dónde? Voy a poner un ejemplo aquí abajo. Vamos a agregar un texto, ¿sí? Entonces, voy a colocar acá en el texto un grupo de estadísticas desea usar el calculador de permutas, ¿sí? Y de combinaciones. Ajá, ajá, le escucho. Elba, dígame. Ok. Entonces, un grupo de estadística desea usar el calculador de permutas y de combinaciones y usted puede proporcionárselo, ¿sí? Realice un programa para este caso, ¿sí? Algo bien importante, vamos a decir, aquí sale para hacer ecuación látex, ¿sí? Uh-huh. Bueno, lo cierto es que tú calculas la combinación de un valor n y un valor m es igual a n factorial entre m factorial por n menos m factorial. ¿Sí? Ese es el valor de la combinatoria. Vamos a ver si ya lo inserta con látex. No, no lo hace. Bien. Y cuando hablas de permutación, la permuta de un valor n es igual a n factorial. Entonces, fíjate, si nosotros necesitamos calcular la permuta y la combinación, nosotros vamos a necesitar el factorial de un número. Cualquiera dijera, ajá, profesor, venga acá. Ya eso existe porque yo simplemente importo la librería matemática, import mat, ¿sí? Y busco esas funciones y las ejecuto. Bueno, podemos hacerlo. Pero supongamos que nosotros queremos hacer el programa desde cero porque usted no sabe importar mat, ¿sí? Perfecto. Bien, vamos a insertar entonces con código, ¿sí? Y vamos entonces
a hacer lo siguiente. ¿Qué función creen ustedes que nosotros debemos crear, lo que va a ser más útil dentro de estas operaciones matemáticas para obtener la combinatoria y la permuta? Muy bien, el factorial. ¿Sí? Vamos a necesitar una función que me calcule ese factorial. ¿Correcto? Entonces, fíjense, calculamos, decimos, vamos a definir, ¿sí?, la función que se llame fat, ¿sí?, de un valor n cualquiera. Fíjate que lo vamos a llamar valor n cualquiera. Perfecto. Determina el fat de un valor n cualquiera. ¿Cómo se calcula el factorial de un número? El factorial de un número, por ejemplo, el factorial de 4 es multiplicar 1 por 2 por 3 y por 4. El factorial de 5 consiste en multiplicar 1 por 2 por 3 por 4 por 5. El factorial de 3 es multiplicar 1 por 2 por 3, es decir, multiplicar todos los números que están ante ese número por el mismo número. ¿Entendido? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Perfecto. Entonces, lo que sí es cierto es que yo debo entender que voy a multiplicar desde el número 1. Puedo entonces hacer un bucle for. ¿Por qué hago un bucle for? Bueno, por la sencilla razón de que yo voy a obtener un valor, ¿sí? Y ese valor yo necesito saber el 1, el 2, el 3, el 4, hasta poder llegar a ese valor, ¿correcto? Entonces voy a hacer un for desde i que va en un rango en este caso desde 1 hasta el valor de n más 1. ¿Sí? ¿Por qué coloco hasta el valor de n más 1? ¿Por qué coloco el valor de n más 1? A ver. ¿Por qué al final yo coloco n más 1 y no coloco n? Recordando conceptos. No es una cosa del otro mundo tampoco. A ver. Bueno, la sencilla razón es que si yo lo coloco hasta n, él va a llegar hasta un valor antes del valor de n. Si yo coloco n más 1, él va a llegar hasta n. ¿Entendido? ¿Y por qué hago esto? Bueno, porque yo voy a crear una variable que se llame factorial. Y va a ser igual a tomar el valor de i y multiplicarlo por el valor de factorial. Entonces ahí nos paramos y decimos, ajá, ¿y quién es factorial inicialmente? Porque resulta que tú me estás diciendo que vas a tomar el valor de factorial y lo vas a multiplicar por i. Es decir, si i vale 1, multiplicas i1 por factorial. ¿Y quién es factorial? Entonces fíjense que ahora sí me sale, ¿ves? Ahora sí me sale, me dice variable factorial, un mod, ¿sí? ¿Entendido? Bien, entonces yo debo definir previamente quién es factorial. ¿Sí? Debo definir previamente quién es factorial y voy a decir que factorial es igual a 1. Es decir, que cuando entre el primer número va a multiplicar 1 por 1, 1. ¿Sí? Luego va a girar. ¿Cuánto va a valer i? Ahora, 2. Va a multiplicar factorial, que factorial vale 1, por i, que ahora vale 2. Entonces va a multiplicar 1 por 2. ¿Sí? Y 1 por 2, 2. Entonces sale factorial y factorial va a valer 2, ¿correcto? Vamos a hacer lo siguiente. Para verificar que eso está ocurriendo, yo voy a tomar y voy a hacer el retorno
voy a decir retorna factorial en cada uno de los casos para saber si realmente estoy tomando las cifras que se están generando. ¿Sí? Vamos a buscar aquí. ¿Sí? Y le voy a decir fat, que es la función que creé, y vean que ya ahora me dice any, pero tiene una tendencia a ser un número entero. ¿Por qué Python lee esto? Él lo que está diciendo es, mira, esa variable n la están utilizando para poder contar nada más. Entonces, lo más probable es que eso sea un número entero, pero mientras tanto es un any, ¿sí? Sin embargo, su tendencia es decir un número natural, porque allá lo están utilizando dentro de un rango para poder contar, ¿sí? Entonces, voy a calcular el factorial, por ejemplo, de 3. El factorial de 3 consiste en multiplicar 1 por 2 por 3, y eso es 6, ¿correcto? Entonces, factorial de 3. Le doy play, y vean que entonces me devuelve el factorial, que es 6, ¿sí? Vamos a ver si yo lo hubiese retornado dentro del bucle. Me dice 1. ¿Por qué lo retorno dentro del bucle y me da 1? Porque simplemente él va a retornar el valor factorial que constantemente está saltando. 1, 1, 1, 1, 1. En este caso, como lo estoy haciendo fuera del for, dentro de la función definida, él me va a calcular ese valor factorial. ¿Entendido? Vamos a ver, factorial de 4 es 1 por 2 por 3 por 4. Y eso es igual a 24. Vamos a ver si realmente me lo está devolviendo. Factorial de 4, le doy play y me dice que es 24. ¿Entendido? Perfecto. Pero la función se llama fact, ¿sí? Y puede incluir un número y él me va a calcular ese factorial. Chévere. Ahora, ¿para qué me sirve esto? Porque en realidad a mí no me mandaron a definir factorial, ¿sí? A mí me mandaron a otra cosa. Importante esto, muchachos, cuando entreguen las tareas, definan en los códigos, ¿sí? ¿Qué están haciendo? Entonces, definición de la función factorial. O pueden colocar función factorial. Función factorial. ¿Sí? Y eso es algo que ustedes van a poder utilizar siempre en programación. Bien. Entonces, tenemos el caso de la función factorial. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a solicitar datos. ¿Sí? Vamos a solicitar datos a un usuario. ¿Sí? A un usuario. Para ello le vamos a decir, mira, vale, dame, lo primero que tenemos que saber es si es una combinatoria o es una permuta lo que él va a hacer. ¿Correcto? Entonces, le vamos a decir, vamos a crear una variable que se llame método. ¿Sí? Esa variable llamada método lo vamos a decir al usuario que nos diga un input. ¿Sí? Perfecto. Y en ese input le vamos a decir lo siguiente. Si desea, por ejemplo, si desea realizar o calcular, perdón, calcular una combinación, escriba C. ¿Sí? Si es una permuta, una permutación, escriba P. ¿Sí? ¿Entendido? Perfecto. Bien. Bueno, en este caso, como los usuarios pueden escribir P o P mayúscula, P minúscula, lo que sea, usted lo puede considerar dentro de la condicional que vamos a crear
o simplemente usted puede decir, bueno, mete un método que se utiliza en Python y toma cualquiera de las dos, bien sea mayúscula o minúscula. ¿Sí? Lo cierto es que aquí le estamos solicitando primero al usuario que nos indique si lo que va a incluir es, entonces lo primero que vamos a solicitar acá es el método. Solicitar método. ¿Sí? Para saber qué quiere calcular, porque en realidad nosotros simplemente estamos creando una calculadora que le facilite a él el trabajo. Entonces, si, ¿verdad? Método, sí, es igual a C, ¿sí? O método es igual a C, minúscula, como lo quieran llamar, vamos a ponerle acá las comillas del string. Fíjense que aquí estoy discriminando entre mayúsculas y minúsculas, si método es igual a C o es C minúscula, como quieran ponerlo, ¿sí? Pero si ese valor de método es así, entonces tenemos que solicitarle al usuario ahora otras variables, ¿sí? ¿Por qué? Porque necesitamos el valor de n, ¿sí? Vamos a llamar n, ¿sí? Igual, y le vamos a decir a través de un input. Por supuesto, este valor de n tiene que ser un valor entero, por lo tanto debemos declarar que sea un valor entero, ¿correcto? Bien, le vamos a pedir en un input, ¿sí? Lo siguiente. Bueno, necesito el valor de n, ¿sí? Entonces, voy a solicitarle al usuario ingrese sea la combinación, esto es importante, n, m, ya, sea la combinación n, m, punto y coma, indique el valor de n. ¿Sí? Entonces él me va a indicar el valor de n respectivamente. Ah, no. Ok, entonces le estamos pidiendo al usuario que me dé el valor de n. ¿Sí? Y por supuesto también debemos pedirle el valor de m. Esto también es un valor entero. ¿Sí? Entonces, sea la combinación nm, indique el valor de m. ¿Sí? Perfecto. Chévere. Entonces, si él escoge una combinatoria, nosotros le vamos a pedir el valor de n y el valor de m. ¿Entendido? Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Por supuesto, solicitando la combinatoria. ¿Sí? Bien. Vamos a ponerle aquí solicitar métodos y datos para generalizar. ¿Sí? Si no, y esto es bien importante, si no, sí. Ok, vamos a utilizar un else-if. ¿Por qué? Porque ahora, ¿qué pasa si él selecciona en realidad que sea P? Lo voy a copiar aquí para no escribirlo. Si él selecciona P o selecciona P minúsculo, porque a veces se equivocan para que... ¿Sí? Entonces simplemente le vamos a pedir el valor de n, ¿correcto? Le vamos a pedir al usuario el valor de n, sea la permutación, aquí tenemos que escribir permutación, ¿sí? Pn indique el valor de n. Y él le va a poder entonces calcular la permuta. Ahora, ¿por qué no utilizó un else? Porque se supone que si no seleccionó M o seleccionó C, seleccionó P. Ah, bueno, llegó el usuario y ahora quiere probar con K. Bueno, con K no puede hacer eso, entonces ahí tenemos que darle una alerta.
¿sí? Le vamos a dar una alerta y le vamos a imprimir un mensaje de error donde le digamos, ninguno de estos métodos son aceptados en este algoritmo. Es decir, este algoritmo no calcula ni Q, ni K, ni R, ni M, ni Z. No, este valor, esto nada más calcula la combinación y la permuta. ¿Sí? ¿Correcto? O también le puede decir, este método no es aceptado. Este método no es este método no es aceptado en este algoritmo. Sí, eso hay que imprimirse. Entonces, por eso es que dejé esa como else, porque en realidad, si yo coloco que else sea el P, entonces él puede colocar K, R, lo que sea, y entonces va a operar el programa y le va a pedir el valor para calcular la permuta. ¿Entendido? ¿Sí? Entonces ya hice, por supuesto, la solicitud y la petición de datos. Chévere, ya le solicité los datos al usuario. Tranquilamente, él va a poder colocar, interactuar con el programa y poder colocar esos datos. ¿Sí? Una vez que él coloque los datos, entonces yo procedo a hacer el cálculo. ¿Sí? Voy a declarar la variable combinación. O la voy a llamar com, de combinación. ¿Sí? Usted la puede llamar C también, de combinación. Tan sencillo como eso, porque usted está calculando C de N y M automáticamente. Entonces va a calcular. Sí. Habíamos dicho, según la teoría, acá arriba, que C era N factorial por M factorial por N menos M factorial. Si la combinación es N de M, entonces voy a colocar acá. Vendría siendo FAT, que es la función que yo declaré arriba, ¿sí? FAT. Fíjense que cuando yo coloco FAT, automáticamente me dice, te estás refiriendo a la función definida como FAT, ¿sí? Si le doy doble comilla, si le doy esto, entonces me dice, mira, vas a insertar un número, ¿sí? Ahora bien, cuando ella hace este cálculo de la combinatoria, si el usuario seleccionó la combinación, ¿correcto? Entonces vean que voy a tener que insertar esta operación, vamos a darle control X, ¿sí? Dentro de esta condicional, ¿sí? Porque ella va a tener que hacer este cálculo, ¿entendido? ¿Y dónde la puede hacer? Seleccionando los métodos y los datos y solamente ahí es donde puede hacer los cálculos, porque si él escogió combinatoria, vas a calcular combinatoria, si no, no hagas ninguna otra operación. Entonces, vamos a calcular, sería el factorial de n, ¿sí? Dividido entre el producto del factorial, ¿sí? Y en este caso sería de m, ¿sí? Por el factorial de n menos m. Por supuesto, él va a hacer este cálculo, va a restar n menos m y le va a calcular el factorial. ¿Sí? ¿Entendido? Bien. Perfecto. Ok. Bien. Entonces, ahora, si no es así, entonces él va a calcular lo que es la permuta. A la permuta la vamos a llamar P. ¿Sí? Y la permuta no es más que el factorial del valor n que él vaya a colocar. ¿Sí? Sencillamente, aquí le vamos a decir print. ¿Sí? Y bueno, vamos a hacer, podemos utilizar comillas o podemos utilizar el f de print tranquilamente, como usted lo desee. Usualmente yo uso el f de print, ¿sí? Vamos a utilizar en este caso este, decimos f, vamos a utilizar este. Ya va que me perdí. Ok, regreso.
la combinación, en realidad es el número de combinaciones es 2 puntos. No necesito los 2 puntos, simplemente coloco el valor de C. ¿Sí? Correcto. Voy a copiar acá. Bueno, en este caso no sería el número de combinaciones, sino cuando hablamos de permutación es el número es como una especie de combinación, pero de distribuido. Por ejemplo, si yo tengo 64, solamente puedo hacer 64 y 46 la permuta. Pero si yo tengo 121, tengo 6 formas de poder combinar esas cifras. ¿Sí? De poder combinarla. Entonces vamos a decir el número de permutaciones. Es entonces el valor de P. Perfecto. Va a ser el valor de P. En otros casos, por supuesto, va a decir que el método no es aceptado por este algoritmo. Y vean que estamos utilizando la función FAT. En ningún momento nosotros tuvimos que, ¿cómo es que se llama? Si nosotros no utilizamos la función FAT, nosotros tenemos que calcular este bucle para n, este bucle para m y este bucle para n menos m. A juro, porque si no, entonces el programa no va a funcionar. ¿Entendido? Entonces, lo mejor es poder definir una función que me logre establecer, por supuesto, esos cálculos. Chévere. Vamos a ver el programa. Entonces, si deseo calcular, el usuario puso L. Le va a decir, este método no es aceptado para este algoritmo. ¿Sí? C. Fíjate que lo puse en minúscula. Entonces, sea la combinación C-N-M, indica el valor de N. Vamos a decir 2 de 4. Vean que me da 0.08333333. ¿Sí? Eso es absurdo porque no existe ese número de combinaciones posibles. ¿Por qué? Porque el valor de n tiene que ser mayor al valor de m. Luego, en la próxima clase vamos a ver lo que son las excepciones. Cuando veamos las excepciones, nos vamos a dar cuenta que vamos a poder decirle, mira, hey, me está dando un número decimal, cuidado con eso, eso no puede ser. ¿Por qué? Porque cuando nosotros definimos una función y establecemos un retorno, él simplemente nos da lo que calculó. Esto fue lo que yo obtuve. Pero cuando nos da el resultado, nosotros decimos, ¿qué locura es esa? 0,5 combinaciones, eso no existe. ¿Sí? Entonces, luego después vamos a ver las excepciones que donde también les podemos responder al usuario, no es posible este tipo de cálculo, ¿sí? Bien, entonces ahí utilizaríamos los try. Bien, si desea calcular la combinación, entonces vamos a ver, coloco C. Perfecto, ahora vamos a decir 4 de 2. Vean entonces que le da 6.0. Nosotros podemos hacer que este resultado FAT, este resultado de aquí, se devuelva por supuesto como un entero utilizando la conversión IN. Sí, tranquilamente, para que nos diga, porque estas permutas y estas combinaciones resultan ser números enteros. Entonces, pero como ya está haciendo una división y un cálculo en función del factorial, entonces nos transforma eso en un float. Vean que entonces simplemente lo que hicimos fue esa corrección. 4 de 2. Entonces ahí está. El número de combinaciones es 6. Es decir, solamente puedo hacer 6 combinaciones posibles. Un ejemplo de eso, muchachos. Tengo 4 sillas y tengo 2 personas. ¿Cuánta cantidad de combinaciones la puedo colocar? Bueno, 6 combinaciones. 6 formas yo puedo colocar a esas personas en las sillas. ¿Sí? Perfecto. Vamos a ver el caso del algoritmo a ver si está funcionando. Colocamos P. Entonces nos indica, darnos el valor. Le decimos 3. ¿Sí? Le damos enter y nos dice, el número de permutaciones es 6. Por ejemplo, si tengo 3 dígitos,
3 dígitos. ¿Cuántas formas puedo yo mover esos dígitos para que me dé un número? Por ejemplo, 1, 2, 3 puede ser 3, 2, 1, 2, 3, 1 y así sucesivamente, pero solamente va a tener 6 permutaciones. ¿Sí? 6 permutaciones, 6 formas de colocar las cifras, de mover las cifras y colocarlas. ¿Sí? Chévere. ¿Entendido entonces este ejercicio, muchachos? ¿Entendido claro cómo definir una función en Python? ¿Cuáles son las utilidades realmente de la función? No es que yo quiera definirla ni nada, sino que si yo defino esa función es porque la voy a utilizar en múltiples veces más adelante. ¿Entendido? Vi una pregunta por allí que me hicieron. Que si puedo compartir el collage. Sí, déjenme darle un momentico aquí en compartir. Vamos a esperar que cargue. Vamos a quitarle la restricción para que cualquier persona con el enlace pueda ingresar. Le doy hecho. Creo que no copié el enlace. No lo copié. Copiar enlace, por supuesto. Déjenme copiar el enlace, le doy hecho. Voy al grupo. Me iré un momento al grupo de WhatsApp. Y ya se los coloco entonces por el grupo de WhatsApp, muchachos. Perfecto. Chévere. Vale. Bueno, nos vemos entonces la próxima clase.